Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el fin. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Si es que Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues ya estoy listo para continuar con la segunda parte del tema de la semana anterior, que fueron lo que se llama los últimos 40 días de Jesús en esta tierra antes de ascender. Y ya estamos listos aquí con mucho gusto y para finalizar este tema. Bueno, Rafael, iniciamos entonces el día de hoy. Bueno, pues gracias a todos los que están aquí escuchando el tema de hoy y los que tal vez lo escucharán en alguna repetición de este video. El día de hoy pretendo terminar con el tema que inicié la semana anterior y hablé de los últimos 40 días de Jesús en esta tierra después de que resucitó, porque es un tiempo muy importante donde Jesús confirmó a sus discípulos las enseñanzas del Antiguo Testamento que les había enseñado, el verdadero sentido de interpretar las Escrituras. Durante esos 40 días Jesús comisiona a todo creyente para que expanda el Evangelio y pasan una serie de sucesos muy interesantes que es como la confirmación del ministerio de Jesús en los discípulos, en los apóstoles que enviaría al mundo para formar la iglesia de la que hoy somos parte. Entonces, la semana anterior vimos que en un inicio los sacerdotes y el Consejo de Israel trataba de desacreditar la resurrección de Jesús, trataron de sobornar a los soldados romanos y les hicieron correr una versión de que los discípulos de Jesús eran quienes habían robado el cuerpo, tratando de descalificar a un Jesús resucitado. Esas versiones de los soldados sabemos que estuvieron vigentes por ahí del segundo siglo de nuestra era. Sin embargo, no pudieron sostenerse ante la verdad del testimonio de los propios evangelistas y de todas las personas que vieron a Jesús resucitado. Y por eso es que pretendo hoy terminar de ver con un poco de más detalle. Continuaremos hablando de esos encuentros de Jesús con sus discípulos y cómo las características del cuerpo de Jesús resucitado, vemos que nos narran los evangelios. En Lucas 24, por ejemplo, nos narra cómo con los caminantes de Maús en primera instancia no lo reconocen, después les abre las escrituras y les empieza a recordar todas esas cosas hasta que los discípulos les ardía el corazón de ver la verdad revelada por Jesús. Y después nos narra que Jesús ya no está con ellos, que lo pierden de vista, desaparece. Podemos ver en otro evangelista, Juan, en el capítulo 20, cómo nos habla de que los discípulos reunidos a puerta cerrada y nos narra el momento que estaban viviendo de temor, de no saber qué hacer y estaban encerrados en un lugar seguro para ellos por miedo. Pues cómo Jesús de repente aparece en medio de ellos, estando en el lugar cerrado. Y todo esto nos da idea de un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tiene limitaciones físicas. Y Jesús mismo muestra a sus discípulos las huellas de la crucifixión, les permite palpar de primera mano que ese es su cuerpo, sin embargo, tiene estas características. Los discípulos, sobre todo Tomás, pueden ver la señal de los clavos en su cuerpo, en su costado, la herida en su costado. Y esas características de ese cuerpo espiritual glorificado de Jesús, pues es como una gran promesa que también se cumple en nuestras vidas, según lo podemos leer en las Escrituras. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 44, Pablo habla a los corintios de que hay un cuerpo animal, pero también hay un cuerpo espiritual. Y después el mismo Pablo habla a los filipenses en el capítulo 3, versículo 21,
cuando nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Entonces, esa resurrección y ese cuerpo glorificado de Jesús es una promesa para nosotros, según lo podemos leer en las Escrituras, cuando Pablo habla de este cuerpo de humillación, o sea, este cuerpo carnal que va envejeciendo, que tiene pasiones, que tiene deseos de la carne. Y Pablo nos habla que este cuerpo de humillación va a ser semejante al cuerpo de gloria, con el que Jesús resucitó y venció a la muerte. Y bueno, pues con el poder de Jesús de sujetar a la misma muerte, a su divinidad. Y vemos, si leemos los evangelios uno y otro, pues hay una gran variedad de testigos, de hombres y mujeres que vieron a un Jesús resucitado en diferentes momentos, y el testimonio de cada uno de ellos es una verdad poderosa que es la base de nuestra fe hoy en día, de creer que Jesús resucitó. Ese es un pilar de la iglesia, un pilar de fe, una doctrina en Jesús resucitado. Y todos estos testigos que dan fe de su encuentro con Jesús, que lo documentan los evangelistas, el libro de Hechos lo menciona, el mismo Pablo lo menciona en algunas otras de sus cartas, pues nos hace imposible creer que fuera alguna idea o alucinación de alguno de ellos, porque Jesús se apareció tanto a sus discípulos como a las mujeres que le seguían, como a 500 personas, nos narran los evangelios, y fue una gran cantidad de gente que tuvo esos encuentros con él, y aún sus propios discípulos lo vieron ascender al cielo. Pudieron tener esa visión gloriosa cuando algunos varones se acercaron y les dijeron, ¿por qué están tristes? Este Jesús que ascendió es el mismo que regresará nuevamente. Y todas esas, digamos, presentaciones o apariciones de Jesús a todas estas gentes, pues afirman nuestra fe en esos testimonios de verdad, como lo dicen los evangelistas, y fueron muchas apariciones variadas y muy convincentes con los ojos de fe con los que nosotros leemos la Escritura. Entonces, ¿por qué la resurrección de Jesús decimos que es el fundamento de nuestra fe cristiana hoy? En primer lugar, porque Jesús cumplió su promesa de resucitar. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y podemos ver que esa resurrección de Jesús primero nos cumple esa promesa, lo cual nos da una certeza de que las palabras de Jesús son promesas que se cumplen. Algunas ya se cumplieron y otras se van a cumplir, pero podemos esperar ese cumplimiento con esa fe y esa certeza de que Él cumple lo que promete. Otra cosa que podemos decir de la resurrección de Jesús es que nos demuestra y nos asegura que Jesucristo resucitado es el gobernador de ese reino eterno que vamos a vivir y vamos a participar con este Dios soberano al que amamos y creemos. Al resucitar Jesús también nos asegura a nosotros una promesa de resurrección, una promesa de vida eterna. Y eso nos hace ver que nuestra muerte física en este mundo, nuestra muerte biológica, no es el final, sino que tenemos una promesa de Jesús, de que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y Él se adelanta a prepararnos la nuestra. Y nos da esa promesa de una vida plena, de una vida futura, de una vida en Dios, en la que nos podemos gozar. Puedo citar a Colosenses 2:12 cuando dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Eso es lo que nos dice Colosenses cuando pues nosotros nos bautizamos, estamos afirmando esa fe que tenemos en la resurrección, de que va a ser una realidad también en nuestra propia vida. Colosenses 3:1 dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte,
Busquen las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Hay un propósito en esa resurrección de buscar las cosas de arriba, donde Cristo está actualmente a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y bueno, algo más que podemos decir de la resurrección como pilar de la fe es que ese poder que hizo volver a Jesús a la vida, pues ahora prácticamente está a nuestro alcance. Es el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, el que nos da esperanza de vida eterna. Y es algo muy generoso de parte de Jesús cuando a sus discípulos les dijo, cosas mayores que estas que ustedes han visto, harán. Entonces, pues somos herederos y coherederos con Cristo de todas estas promesas y pues estamos basados en nuestra fe en esa resurrección. Por eso es tan importante hablar de estos detalles. Primera de Corintios 15:20 dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Entonces ya empezamos a ver esa promesa, ese precio que pagó Jesús, en primera instancia para pagar por nuestro pecado una vez que nosotros lo hemos reconocido y nos hemos arrepentido, y en segunda instancia para darnos esa promesa de vida eterna. Y Él fue el primero de todos, dice la Escritura en 1 Corintios 15:20, los que serán resucitados de la muerte. Y todos los demás que tenemos esperanza y fe en esta promesa, pues lo recibiremos porque Dios cumple lo que promete. Y por eso hoy con toda certeza podemos asegurar que Jesús pues fue Dios, también fue hombre, fue un maestro, fue profeta, fue un gran líder, pero sobre todo nuestro Cristo resucitado es el Hijo del Dios viviente. Es Dios hecho hombre que venció a la muerte. Así es que Jesús vive y reina en nosotros, ahora todos los que profesamos nuestra fe en Él, y formamos parte de la iglesia de Cristo y Cristo es la cabeza. Eso es como de la manera como se ha construido este pilar de fe en la iglesia cristiana. Y Jesús tuvo que estar esos 40 días en esta tierra confirmando todos los cimientos de su iglesia y todos esos cimientos de fe cumplidos con su victoria sobre la muerte, sobre los que hoy nosotros podemos anunciar y extender el evangelio diciendo que Jesús es nuestro Señor. ¿Qué otros sucesos Jesús confirmó durante esos 40 días? Bueno, otra de las cosas es que restituye a Pedro. Yo no me puedo imaginar a un Pedro donde negó a Jesús 3 veces y sin volver a tener ese encuentro personal con Jesús. Puedo pensar que Pedro quedaría como triste o en condenación por haber hecho eso, pero Jesús resucitado tuvo un encuentro con Pedro y habló con él y lo restituye en el ministerio que iba a poner en sus manos. Es muy conocido el pasaje de Juan 21 cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le da esa comisión de apacentar a sus corderos. Le vuelve a preguntar Jesús por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta Jesús a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque le pregunte Jesús por tercera vez, pero Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Ese encuentro que Jesús tiene con Pedro, con un Pedro que le negó cuando Jesús estaba en los momentos más difíciles que iba a ser crucificado, ese encuentro que Jesús resucitado tiene con Pedro es definitivo para la comisión que Pedro recibió de parte de Jesús, y por lo cual Pedro fue un gran líder de la iglesia cristiana, con poder en sus palabras y en sus obras, porque fue investido por Jesús con ese abrazo de amor
y si lo puedo parafrasear, es decir, Pedro, no te preocupes si fallaste antes, tú formas parte muy importante de la obra que yo quiero levantar con mi iglesia en este mundo, para que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo a quien fue enviado a ellos. Y pues fue muy importante entonces este encuentro de Jesús con Pedro. También otro suceso que es muy importante para todos los cristianos creyentes es que durante esos 40 días Jesús establece lo que se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión lo podemos leer en Mateo 28, que es la porción de la escritura que yo tomé para resaltar esta parte, Mateo 28 a partir del versículo 18, donde nos narra que los 11 discípulos de Jesús fueron a Galilea. Habla de 11 porque recordemos que ya no estaba Judas, dice que fueron a Galilea, al lugar, al monte donde Jesús les había dicho que fueran para encontrarse con él. Y el versículo Mateo 28, 17 dice que cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Sí, estaban todavía en una etapa de confirmación, porque no todos los discípulos creían que Jesús había resucitado, sin embargo estaban caminando en fe, me imagino, con sus dudas y todo, pero estaban caminando, obedeciendo, y fueron a ese monte donde Jesús les dijo que deberían de buscarlo. Algunos le adoraron, otros dudaban, pero Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión, lo que Jesús les mandó a hacer una vez que Jesús ya no iba a estar en esta tierra, y que estos discípulos iban a extender esas buenas noticias a todo el mundo de ese entonces, y Jesús los comisiona: vayan, hagan discípulos, vayan a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, confirmando a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, Jesús discipuló y Jesús les dice: es el tiempo de que ustedes vayan y apliquen lo que yo les he enseñado. Yo, haciendo al Padre, estoy a su diestra, pero ahora esta comisión es de ustedes. Y estos dos hechos son algo de lo relevante que yo veo: el confirmar a Pedro como el líder de esa iglesia, el mandar a todos los que creían en él y que fueron discipulados para que extendieran el evangelio. Y ese es el comienzo de pues, la iglesia cristiana. Partió de ese encuentro con Jesús resucitado, y Jesús envía a sus discípulos con esa autoridad delegada, tan importante que es ser enviado con la autoridad de quien nos envía, y los manda a extender su reino a todas las naciones, porque es necesario que todo hombre que habita en este mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios, que estuvo con nosotros, que pagó el precio de nuestro pecado y que es el que va a regresar a reinar próximamente en su segundo regreso. Algo muy interesante que sucedió y que lo narra el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículos 19 y 20. Ese evangelista Marcos nos dice que una vez que el Señor habló, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces podemos ver en este evangelio cómo Jesús, una vez que habló con sus discípulos, después de que resucitó, que los confirmó, dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre, y habla de que los discípulos ya estaban listos y saliendo predicaron en todas partes
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que les había dado. En esos breves versículos, Marcos 16, 19 y 20, podemos ver algo que se cumple en las promesas que Jesús asciende triunfal al Padre, que la misión apostólica de ese evangelismo fue dada a los discípulos y que Jesús estaba validando sus palabras. Todo lo que él dijo que iba a pasar estaba sucediendo en ese momento. Y como que fue un proceso de convencimiento en esos días a sus discípulos. 40 es muy significativo en la Biblia. Dios siempre menciona el número 40 para los procesos importantes. 40 días Jesús ayunó, 40 años el pueblo de Israel anduvo en el desierto. 40 días estuvo Jesús en esta tierra después de haber resucitado. Pero esos 40 días fueron un buen tiempo donde la convicción de los discípulos de Jesús en Jesús fue confirmada y les invistió de poder asegurándoles que ellos son los que ya podían continuar la obra de Dios en esta tierra y que no iban a estar solos porque iba a estar el Consolador con ellos y Jesús a la diestra del Padre intercediendo también por cada uno de ellos y por la obra. Así que durante esos 40 días, pues, si pudiésemos mencionar 3 cosas que también son muy importantes que sucedieron en esos 40 días, una podría ser que Jesús se encargó de que los discípulos tuvieran la correcta, la verdadera comprensión de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Porque Jesús no vino a derogarla o a abolirla, vino a darle su correcto significado. Y todavía en estos 40 días Jesús les abrió las escrituras, les enseñó lo que se hablaba de él y cómo se habían cumplido todas esas cosas. Y así es que ese tiempo sirvió para que pues Jesús confirmara en los discípulos la correcta comprensión de las escrituras, de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. También sirvió para pues que Jesús mismo derramara en sus discípulos el Espíritu Santo, como lo podemos ver en alguno de los pasajes, y la promesa de que sería derramado en todos, como sucedió después que podemos leer en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Y también podemos decir como tercera confirmación de esos 40 días o hecho importante que sucedió, es que se estableció la misión mundial de la Iglesia de Cristo, para la que todos queremos trabajar hoy en su obra, de que sea anunciado el nombre de Jesús a toda persona y que entreguen su vida a Él y que sepan que el Padre nos ama de tal manera que envió a su Hijo único para que con su propia vida nos pudiera ser accesible la vida eterna. Esas apariciones de Jesús, pues en realidad fueron a muchos de sus discípulos, a los creyentes en él, y prácticamente iban dirigidos a confirmarles todo lo que les había enseñado. Y en esas apariciones, aunque la mayoría son creyentes y discípulos de Jesús, pues podemos considerar a Pablo, que Pablo da testimonio de que Jesús mismo se le apareció a él. Y pues durante los 40 días que Jesús se apareció, pues podemos ver que fue a los creyentes, no estaba ahí Pablo, pero también Pablo nos da testimonio y nosotros pues creemos lo que Pablo narra en la Escritura, porque es palabra de Dios. Y seguramente ese encuentro de Pablo con Jesús fue algo que le hizo pues caminar con tanta fe en extender el evangelio a los gentiles, sobre todo. Pablo, fariseo de fariseos, celoso de la ley, perseguidor de los cristianos, pues ahora, después del encuentro con Jesús resucitado, pues es uno de los principales apóstoles que Dios lo usó para escribir tantas cartas del Nuevo Testamento como hoy lo conocemos. ¿Qué más podríamos decir? Pues que eso le dio mucha seguridad a Pablo para toda la obra que
hizo, utilizándolo Dios, y que todos estos hechos sucedidos durante estos 40 días, pues hoy son los que la Iglesia de Cristo, pues sigue empujando, sigue promoviendo, sigue evangelizando, pero sin la resurrección de Jesucristo y su triunfo sobre la muerte, seguramente no tendríamos esos fundamentos que hoy tenemos como iglesia, de esa victoria de Jesús. Y bueno, pues todavía hay promesas de Jesús que no hemos visto cumplido, pero que sabemos que van a suceder, como su regreso, como esa promesa que se dio a los discípulos que lo vieron ascender y les dijeron, no estén tristes, porque este mismo Jesús que ustedes han visto ascender, Él va a regresar. Y bueno, es algo en lo particular emocionante, importante para mí. Pues pensaría yo que una vez que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día y derrotó a la muerte, terminaría todo ahí, pero tuvo el tiempo de cada día de esos 40 para poder confirmar su obra en la gente que él comisionó. Y toda esa fe y todas esas enseñanzas y todas esas obras de sus discípulos son actos de fe que hoy en día nos sostienen, sus testimonios, lo que vivieron con Jesús, cómo le obedecieron y fueron a la gran comisión. Pues todo eso es lo que sostiene nuestra fe para los creyentes de hoy. Y bueno, con esto que he narrado hasta el momento, pues estaríamos terminando el tema de la semana pasada y de hoy, que es los últimos 40 días de Jesús en esta tierra. Y pues les agradezco su atención. Espero seguirlos viendo en la siguiente semana y lo que sigue para poder seguir aprendiendo y hablando de Jesús resucitado, Jesús nuestro Señor, Jesús el Salvador y todo lo que podemos decir de Jesús. Gracias por su atención, que tengan una excelente semana, bendiciones de parte de Dios para sus vidas y aquí los espero. Buenas tardes.